Esta era disminución de la presión coloidosmótica capilar o presión oncótica capilar. Porque recuerden que las proteínas que están dentro de la parte intravascular tienden a jalar agua. Si disminuye la cantidad de proteínas séricas, entonces el agua se escapa hacia el intersticio. Una causa de edema, usualmente la principal, es la disminución de la presión oncótica del plasma. La segunda pregunta pedía qué factor facilita el retorno venoso. La relajación muscular esquelética no, es la contracción. O sea, yo les decía que en las piernas, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio o mueve las piernas, la misma contracción del músculo es lo que hace que la sangre retorne ascendentemente por la cava inferior. Pero si más bien uno está en una posición sedentado o parado sin mover las extremidades mucho tiempo, la musculatura se relaja y eso no favorece el retorno venoso. Lo otro es la ausencia de válvulas en las venas. Lo principal que hemos dicho es que las venas se caracterizan por tener válvulas para facilitar el retorno venoso. Los cambios de presión intratorácica durante la ventilación. Yo les dije que en el tórax principalmente las presiones intratorácicas más bien mantienen la mayor parte del tiempo los vasos venosos colapsados. Por eso es que la yugular, la subclavia, hay momentos en que se colapsan. Entonces, ¿qué es lo que sí facilita el retorno venoso? Que las propias venas tienen actividad tónica. Está bien que las venas tengan paredes delgadas, mucho más delgadas respecto que las arterias, pero igual esas paredes son tónicas. O sea, sí reciben estímulo simpático. En aquellas situaciones, por ejemplo, en un estado de hemorragia y donde necesito que la sangre llegue rápido al corazón para ser bombeada a los tejidos, ¿qué va a pasar? El simpático va a hacer que los vasos grandes, sobre todo las venas, como son los grandes reservorios, se contraigan y impulsen. Toda la sangre retorne hacia el lado derecho del corazón. Entonces ahí la respuesta era la C. Vamos con las siguientes preguntas. Para la pregunta 3. Para los mecanismos autorreguladores, ¿qué es falso? La primera es, ¿responden a cambios de la concentración de oxígeno? Obvio. Si yo necesito más oxígeno, va a llegar más sangre. Si yo no necesito mucho oxígeno, se restringe el flujo de sangre. Esa respuesta es verdadera. ¿Se explican por la liberación de sustancias vasodilatadoras? Sí, ya habíamos dicho que en aquellas situaciones en que yo necesito oxígeno, se libera principalmente sustancias, por ejemplo, como el óxido nítrico, para facilitar el mayor flujo de sangre. Entonces, esa también es verdadera. Creo que ahí fallé. Nos dice, se dilatan las arteriolas, metarteriolas y esfínteres precapilares ante la disminución de oxígeno. Ya hemos dicho que si falta oxígeno hay vasodilatación. Es correcto. La falsa es que la vasodilatación es por respuesta vagal, porque ya hemos dicho que en los vasos periféricos la estimulación es principalmente simpática, que el parasimpático casi no tiene ningún impacto sobre la dilatación o contracción de los vasos. Solamente quien trabaja ahí es el simpático. Cuando yo necesito que el vaso se contraiga, se estimula el simpático. Cuando yo necesito que el vaso se dilate, simplemente se inhibe el simpático. No es que se estimule el parasimpático. Entonces ahí la falsa era la alternativa D. La cuarta, la estimulación en masa del centro vasomotor por el ejercicio produce, todas son ciertas, ¿ya? Cuando ustedes hacen ejercicio, los vasos se constriñen de forma generalizada, sobre todo en la piel. ¿Para qué? Para que toda esa sangre vaya hacia ¿dónde? Hacia el músculo. Entonces hay una vasoconstricción generalizada esplásmica, de la piel, de todos aquellos tejidos que en ese momento no son importantes, que se irriguen principalmente. No es tampoco que quedan en un flujo cero, pero disminuyen la cantidad de flujo de sangre, ¿ya? Para hacer que el flujo aumente principalmente al músculo. ¿Qué más es cierto? Aumenta obviamente el retorno venoso para que el corazón tenga más sangre que bombear al músculo, y en el músculo esquelético ahí sí los vasos sí se dilatan, porque ahí es donde yo necesito la sangre. Entonces, durante el ejercicio hay un efecto paradójico. Todos los demás tejidos, excepto el músculo, hay vasoconstricción, y en el músculo hay vasodilatación, porque ahí es donde yo necesito el flujo de sangre. Ahí la cagué. 03. En la pregunta 5 decía, la presión en la aurícula derecha está regulada por el equilibrio de dos factores. Uno de ellos es la capacidad del corazón de bombear la sangre fuera de la aurícula y ventrículo derecho, y el otro que determina eso es el retorno venoso. Si no retorna sangre, por más que el corazón
quiere hacer esfuerzo y no tiene que bombear, no va a poder bombear más. Entonces, la presión en la aurícula derecha mucho también depende de la cantidad de sangre que le llega. ¿Cómo vemos? Pregunta 6, esa era regalada. Sí. Si aumenta el nivel de angiotensina 2, ¿qué tiene que pasar en los tejidos? ¿Qué característica tiene la angiotensina 2 respecto a la angiotensina 1 y a la renina? La angiotensina es el que contrae. Porque ustedes han estudiado que el eje renina-angiotensina-aldosterona empieza con la renina, angiotensina 1, luego angiotensina 2. ¿Por qué necesitamos empezar de renina, angiotensina 1, angiotensina 2? Porque la sustancia que tiene realmente efecto sobre los vasos solamente es la angiotensina 2. La renina y la angiotensina 1 no hacen nada, ningún efecto sobre los vasos. El que regula el tono en los vasos es la angiotensina 2. Entonces, ¿qué produce la angiotensina 2? Produce vasoconstricción periférica, hace que todos los vasos periféricos se puedan contraer. ¿Para qué? Para regular la presión arterial, porque este eje renina-angiotensina-aldosterona es un eje que se estimula por la caída de la presión arterial. Cuando cae la presión arterial, se activa este eje para que por vasoconstricción periférica aumente la presión arterial y se regule el nivel de homeostasis. La respuesta ahí era la vasoconstricción periférica. ¿Se inhibe la producción de aldosterona? No, porque el eje es renina-angiotensina-aldosterona. O sea, la angiotensina va a fomentar que se estimule aldosterona. ¿Aumenta la diuresis? No, más bien el mecanismo por el cual se activa la aldosterona hace que reduzca la diuresis. Al reducir la diuresis es eliminación de orina. Si disminuye la eliminación de orina, más bien se retiene agua y aumenta la presión arterial. Si yo aumento la diuresis, se pierde agua y baja la presión. Entonces no conseguiríamos el verdadero efecto que busca el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y se presenta vasodilatación de los vasos renales? No. Lo que hace es igual, se constriñe la arteriola aferente y eso aumenta la presión arterial. Eso sí es verdadero. Pregunta 7. ¿Es cierto sobre el control a largo plazo de la presión arterial? ¿El sistema renal es el más importante? Sí. El sistema renal es el que se encarga del control a largo plazo. A corto plazo son todos los mecanismos del oxígeno, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero a largo plazo es en realidad el riñón en el que controla. ¿El mecanismo renina-angiotensina potencializa su acción? Sí, es un mecanismo de corto plazo, pero que a largo plazo potencializa la acción renal. Si aumenta la presión arterial en 1 milímetro de mercurio, aumenta la filtración en 1 mililitro, eso no es cierto, ¿ya? Para que hayan verdaderos cambios en la filtración renal, los cambios en la presión arterial tienen que ser cambios marcados y súbitos. Entonces no es cierta esa alternativa. Entonces todo era cierto menos la alternativa C. Sobre los vasoreceptores, nos pedían que pusiéramos verdadero y falso. Están en el arco aórtico y en el seno carotidio, verdadero. Responden más intensamente a presiones que se elevan súbitamente, también es verdadero. ¿Son mecanismos nerviosos que envían señales al centro vasomotor del mesencéfalo? No, porque el centro vasomotor está en el pulpo, no en el mesencéfalo. Cuando detectan distensión de la pared del vaso, la respuesta es vasoconstricción. No. A ver, ¿qué hace el vasoreceptor? ¿Cuál es la señal para el vasoreceptor? La distensión de las aurículas. La distensión del vaso, el aumento de la presión. ¿No? Cuando hay mayor presión en el vaso, se estimula el vasoreceptor. Si hay un aumento de la presión, el vasoreceptor tiene por finalidad estimular mecanismos nerviosos que hagan que se dé el efecto contrario, que baje la presión. Entonces, el vasoreceptor, si hace vasoconstricción, ¿logrará bajar la presión? No, más bien va a aumentar la presión. Entonces, por eso es fácil. Los vasoreceptores tienen la finalidad de ser estímulos que más bien produzcan vasodilatación para regular y disminuir la presión arterial. Por eso era falsa esa alternativa. La siguiente pregunta es sobre la circulación esplácnica. ¿Qué es la circulación esplácnica? Es la circulación que va al intestino. ¿Ya? ¿Disminuye durante la digestión? No, durante la digestión también necesito más sangre para todos los procesos de digestión y aumento. ¿Equivale aproximadamente al 5% del gasto cardíaco? No, es mucho más incluso. ¿No? ¿Disminuye durante el ejercicio? Eso sí es cierto. Hemos dicho que todos los tejidos durante el ejercicio, sobre todo aquellos tejidos que tienen bastante flujo de sangre y uno de ellos es el intestino,
facilitan su sangre al músculo durante el ejercicio. Y uno de ellos es la circulación esplácnica. Su regulación es exclusivamente nerviosa, y habíamos visto que no, que también las mismas hormonas que se secretan en diferentes partes del tubo digestivo también tienen efectos sobre la constricción o dilatación de los vasos. Entonces, su regulación del flujo no es exclusivamente nerviosa, también es hormonal. Pero esa es alternativa, es falso. La respuesta es la respuesta C. La Aries también era una pregunta regalada y que ahora habíamos hecho unos pasitos. Onda que representa la repolarización ventricular, la onda T. Ahora, esto del triángulo de Einthoven, eso por favor apréndanselo porque les voy a poner otra pregunta de eso nuevamente a su examen final. Así que apréndanselo. Esta pregunta siempre la ponen en los exámenes de NAN y en los exámenes de residencia. Así que apréndanse dónde van los electrodos de la derivación 1, la 2 y la 3, porque rara vez preguntan del ABR, la BL, la DF o las precordiales. Lo que preguntan siempre son las bipolares, la 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Apréndanse el triángulo y cuál es la posición, con qué se trabaja. Solo se trabaja con los brazos y con la pierna izquierda, no se trabaja con la pierna derecha, que es solamente un polo neutro. ¿Y dónde va? Siempre va de negativo a positivo. Entonces tienen que aprender solamente el triángulo y imaginariamente van a poder responder esa pregunta. Así que por favor, eso apréndanselo bien. Esto, por ahí alguno ha hecho hasta el gráfico y no sabe lo que es horizontal y qué es vertical. Que han hecho su gráfico, en el gráfico está la respuesta correcta y luego marcan otra cosa. ¿Qué representan las líneas horizontales del papel milímetro? Ustedes han hecho electrocardiogramas en su práctica, supongo. ¿Ya? Yo cuando tengo los segmentos del electrocardiograma, y eso que les he podido preguntar cuánto dura un ST, cuánto dura un QRS, cuánto hay entre P y P, pero no les he preguntado eso. Eso les van a preguntar cuando vayan en medicina interna, les van a preguntar de todas maneras. Entonces, las líneas